noches. Solo un día después de que Estados Unidos solicitara su extradición bajo cargos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, hasta hace solo unas semanas, fue, como ven en sus pantallas, detenido por la policía hondureña en un impresionante dispositivo policial que parecía sacado de una película. Como si del Chapo Guzmán se tratara, con chaleco antibalas, grilletes en pies y manos, fue sacado de su domicilio donde se encontraba con su familia para trasladarlo entre una procesión de uniformados y en camión blindado hasta el cuartel de las Fuerzas Especiales en las montañas de Tegucigalpa. Y es que ahora que ya no es presidente, la esperanza de Honduras de tener justicia estaba puesta en los fiscales federales de Nueva York, que en numerosas ocasiones lo habían implicado como co-conspirador del tráfico de drogas a Estados Unidos, alegando que su ascenso al poder había sido impulsado por dinero del narcotráfico. Unas acusaciones que, sin embargo, habían impedido procesarlo mientras era presidente, porque estaba protegido por una política del Departamento de Justicia de no acusar a jefes de Estado en ejercicio. El juicio a su hermano menor, Tony Hernández, en el que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico, arrojó nuevas pruebas contra el mandatario. Colaboración de algunos detenidos con la DEA y con el FBI, que desde hacía algunos años seguían la pista al expresidente por la conexión con las drogas enviadas a Honduras desde Venezuela, México, Colombia y Nicaragua. Un lucrativo negocio manejado en ocasiones por los propios narcorregímenes como Venezuela y Nicaragua, que a través de carteles a su servicio transportan la droga hacia el oeste de Honduras, después a la frontera con Guatemala, y finalmente lo traen a Estados Unidos. Ahora, y aunque el expresidente siempre negó los señalamientos a la puerta de su extradición a los Estados Unidos, ya ha dicho que está dispuesto a cantar la Traviata. Pero ¿permitirá la actual presidente de Honduras, ferviente y admiradora de esos narcorregímenes, que se lleve a cabo la extradición? ¿Lo permitirán esos jueces puestos por el propio exmandatario en sus cargos? ¿Será quizá esta extradición el golpe contundente a Maburro y sus secuaces y al nefasto Ortega y Señora? Quiero presentarles a mis invitados. Está con nosotros Alan Rivera, periodista y además una persona que ha seguido muy de cerca este caso y que nos va a acompañar esta noche. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Marian? Y está también Edgardo Rodríguez, politólogo, periodista que nos acompaña desde Honduras. También muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Edgardo, quiero comenzar contigo. Obviamente esto ha sido un golpe que muchos esperaban que se produjera, que por lo que yo estaba explicando de que no podía, mientras estaba en el ejercicio, ser procesado, se había dilatado. ¿Cómo lo ha tomado el pueblo hondureño? Edgardo, ¿me escuchas? Sí, está un poco malo el audio. Bueno, mientras lo arreglas... Hay un poco de retraso en el audio, pero bueno, sí, es un tema que se viene poniendo en redes sociales, en noticias, en comentarios, desde hace, yo diría, unos 5 años más o menos, unos 5 años. Así que es un tema recurrente casi de todos los días acá en el país. Pero ¿cómo han tomado la noticia de la detención? Bueno, ha habido diversos sentimientos encontrados, ¿verdad? Sentimientos encontrados porque ustedes deben de ver que no se está enjuiciando al demonio, ¿verdad? Ni poco menos, tampoco es un ángel, no es un santo, es una persona que combatió al crimen organizado. Es que aquí hay una gran dualidad. De los presidentes, últimos 4 presidentes, el que más ha combatido a la criminalidad. Por un lado, entonces hay un sentimiento encontrado. Perdón, combatir a la criminalidad interesada, porque aquí hay una investigación federal desde hace muchos años. Su hermano ha sido procesado por narcotráfico, condenado por narcotráfico, y las implicaciones de que él ha participado están ahí. Esa es otra cosa, ese es otro tema. Pero yo creo que es el mismo. Es el mismo porque se puede luchar contra un cartel para proteger otro. Bueno, a eso me refiero. Cuando digo hay sentimientos encontrados, hay un sector de la población que reconoce que hubo una disminución de la criminalidad, de los altos índices de muertes violentas desde el 2013, 2014, que él asume la presidencia, hasta el año pasado, digamos, lo que él estuvo en la presidencia. Pero evidentemente hay un segmento grande de la población que ya lo juzgó y ya lo sentenció. Por eso digo que las opiniones en Honduras
están divididas. Eso es lo que quiero decir. Las opiniones están divididas. Pues te quiero agradecer muchísimo, Edgardo, que nos hayas dado ese apunte desde Honduras. Importante saber lo que opinaba realmente la población. Ahora, quiero pasar con Alan, porque tú has sido un analista, has estudiado este tema con contundencia y obviamente lo que estamos viendo, solamente ha habido un antecedente en el caso de Noriega y manda un mensaje clarísimo a otros narcorregímenes que podrían estar involucrados también en este tema del narcotráfico. Así es, Mariana. Hay que tener en cuenta que antes que salga de la presidencia Hernández, ya él estaba señalado por el Departamento de Estado como parte del sistema de narcotráfico instalado en el Estado hondureño. Y no es el único, porque Hernández tampoco es que es un hombre de izquierdas, es del Partido Nacional, es un partido de derecha. Entonces acá no hay un tinte político que subraye el tema de la delincuencia y la corrupción asociada al narcotráfico dentro del Estado hondureño. El Estado de Honduras es el que más contaminado está de narcotráfico dentro de sus instancias judicial, de gobierno central, de la policía y del ejército. La acusación que se le hace a Juan Orlando Hernández es gravísima, porque Estados Unidos, el Departamento de Estado, lo acusa de haber colaborado en el traslado de drogas desde Honduras a los Estados Unidos de 500 toneladas, Sí. con apoyo del ejército, con apoyo de la policía. Su hermano tiene cadena perpetua. No, Entonces, y además, yo sé fehacientemente, porque también me tocó investigar este tema, que las personas que había entrevistado, que hicieron el acuerdo con el FBI, en este caso con el Buró Federal, para que sus condenas fueran en algún momento conmutadas en algunos años, o sea, fueran reducidas en algunos años, dieron pistas muy concretas y dieron además datos muy concretos sobre la participación que habría tenido el mandatario en ese tráfico de estupefacientes. exacto, por eso me sorprende lo que dice el colega de Honduras, de que hay sentimientos encontrados. No hay ningún sentimiento encontrado, al contrario, hay la población se encuentra un poco aliviada porque quizá uno de los grandes acusados de narcotráfico que manejaba el Estado convenientemente para el tráfico de estupefacientes está siendo juzgado y probablemente sea extraditado aquí a los Estados Unidos, aunque existe la duda, como dijiste en el editorial, de que el propio Poder Judicial que él instaló durante sus 8 años de gobierno sea capaz de poderlo extraditar a los Estados Unidos, con lo que se daría la completa aniquilación de ese sector que maneja el tráfico de drogas. Pero Marián no es el único sector político. Está el Partido Liberal también con Gianni Rosenthal, que fue candidato a la presidencia y que fue convicto aquí en Estados Unidos durante 3 años, estuvo preso y fue candidato ahorita último. Sí. ¿No? Ahora, Edgardo, yo quiero preguntarte, porque tú estás en Honduras y quizá puedes tomarle el pulso de una forma diferente a como lo podemos tomar nosotros aquí en el estudio. Cuando la Corte Suprema de Honduras recibe la petición de extradición, se produce en ese caso la detención de Juan Orlando. Pero estamos en un momento en Honduras donde existe problemas en el Congreso con 2 presidentes, una presidente que ha sido al mismo tiempo señalada de ser amiga de narcorregímenes como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba. ¿Qué posibilidades hay de que este hombre pudiera ser extraditado cuando la información que tiene involucra también al gobierno de Maduro y al gobierno de Nicolás Ortega? Yo creo que es casi un hecho que va a ser extraditado porque aquí está la mano poderosa del imperialismo norteamericano, del imperio. Aquí esto no es un tema de Honduras, esto trasciende a la justicia hondureña. Él seguramente va a ser extraditado. Esto va más allá de Xiomara o de Mel Zelaya. Y quiero aclararle al señor que tienen ahí en el estudio que no solamente hay liberales. Yo no sé por qué no se refieren a el Partido Libertad y Refundación, que hay serios señalamientos de los mismos narcos de las altas estructuras del Partido Libertad y Refundación que está actualmente en el poder, ¿verdad? Lamentablemente la prensa internacional y nacional también se ha enfocado en el Partido Nacional, donde evidentemente hay, digamos, estas líneas de investigación. Pero es bastante curioso también que se refieren al Partido Liberal y al Partido Nacional. Déjenme decirles que hay también evidencias fuertes, señalamientos
de la misma familia presidencial del Partido Libertad y Refundación. Entonces, y además, tampoco es cierto que el Estado hondureño es el Estado más involucrado en el narcotráfico. ¿Saben lo que pasa? Que ha habido una prensa internacional y también nacional que se ha encargado de estigmatizar al país. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no habla nadie de Nicaragua? ¿Ustedes creen que en Nicaragua no se mueve el dinero del narcotráfico? Edgardo, un segundo. ¿Y qué le dice a usted que nosotros no hablamos de Nicaragua? Porque es un tema además que tenemos todos los días acá. Porque el tema no es... El tema usted, me parece bien, pero lo cortés no quita lo valiente. De Nicaragua hablamos de un régimen, narcorrégimen nefasto, cuando hemos tenido que hablar. Estamos hablando de Honduras. Y estamos hablando de un presidente que tiene una orden de extradición de los Estados Unidos después de una investigación federal de muchísimos años por su participación en el narcotráfico y por su participación en la entrada de 500 toneladas de droga aquí a los Estados Unidos. Claro, es gravísimo, Marian, el caso. Aparte, he mencionado que trasciende las tendencias políticas, justamente para que el colega no crea que estoy soslayando a nadie. En realidad, como lo dije, es un mal que hay en Honduras muy grave, la asociación entre la clase política, toda completa, efectivamente, con el narcotráfico. Ese es el drama de Honduras. El tema es el cáncer que el narcotráfico ha tenido en Honduras, independientemente del partido que esté en el gobierno. Desgraciadamente, esto es un cáncer que su metástasis llega hasta todas las instituciones. Tenemos que ver cuál ha sido el alcance. Y yo me imagino que la detención y esa posible extradición de este señor va a poner mucha claridad. Y fíjate, no se trata del imperio, no entre comillas, de decir que el imperio está manejando esto mediáticamente, no. Son hechos concretos que están ocurriendo. Y no solamente en Honduras, efectivamente, lo es Nicaragua, lo es Venezuela, lo es Cuba. Hay un corredor que utiliza el narcotráfico internacional con los gobiernos que se dejan infiltrar y que son partícipes. Y vamos a ver qué pasa ahora con Diosdado Cabello, y vamos a ver qué pasa ahora con todos esos señalamientos que hay también en Venezuela y que hay en Nicaragua también a través de la detención de Juan Orlando. Porque si él colabora con las autoridades, esa información, me imagino que no les va a caer demasiado bien. Una pausa. No, Alan, obviamente yo estaba diciendo que esto es un tema que traspasa además esas fronteras. Sí. El tema de que él se haya entregado, me imagino y que haya dicho que va a colaborar con las autoridades, de alguna forma le facilita ese camino. Pero al mismo tiempo es un dolor de cabeza para un personaje, por ejemplo, como Maduro, que tiene a Alex Saab, que en el día de hoy ha salido información de que llevaba colaborando con la DEA desde el año 2016, impresionante, del famoso Pollo Carvajal y su extradición, y ahora con este hombre que puede, como dije, cantar la traviata de cómo se manejaba ese tráfico de estupefacientes que llegaba a Honduras. A mí me sorprende que él se haya entregado de esa manera tan mansa, ¿no? La imagen de él encadenado de pies y manos hizo recordar un poquito a Noriega vestido de naranja cuando lo traían aquí a los Estados Unidos, pero él, al contrario del caso Noriega, no fue producto de una invasión al país y que lo sacaron del Palacio de Gobierno. Pero menos de 3 semanas después, un expresidente que fue por 8 años presidente, que sí es verdad, colaboró con el Departamento de Estado, con la DEA, con la CIA, con el FBI, durante su gobierno para la lucha contra el propio narcotráfico, puede sorprender a los desprevenidos de que ahora se esté entregando él y de esa manera. Sin embargo, como ya se dijo aquí también, había una lucha de grupos narcotraficantes por la supremacía. Ahora, ¿por qué él se entrega? Esa es la pregunta. ¿Por qué él se entrega de esa manera, sabiendo que si llega a poner los pies aquí en Estados Unidos es para no volver a su país? ¿No? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, yo me imagino que de todas formas el hecho de que su hermano Tony, su hermano menor Tony, fuera juzgado acá por narcotráfico y fuera condenado a prisión perpetua en una prisión federal de los Estados Unidos es un claro ejemplo de haberle llamado a su hermano y haber dicho, oye, empieza a hablar con las autoridades y a ver cómo te vas lidiando este camino, porque si no realmente esto se pinta mal. Claro, ahora el tema es que cómo Honduras se libera de esa clase política donde todos están involucrados, donde tenemos ahora a Xiomara, la esposa de Zelaya, que tienen una tendencia clarísima hacia la llamada ideología del socialismo del siglo XXI, que obedece a una corriente específica de política en América Latina. ¿Cómo Honduras se puede liberar de eso?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque Honduras es un país que le interesa sobremanera a Estados Unidos, al Departamento de Estado. Por el tema migratorio, mucho por más. el tema migratorio, que hay casi 1 millón de hondureños aquí en los Estados Unidos. En segundo lugar, son hondureños que envían remesas por 7.400 millones aproximadamente. Es el primer ingreso de divisas por encima del café y otros productos que exporta Honduras. Por otro lado, es el 20% del PBI de Honduras viene de las remesas que envían los hondureños de aquí a Estados Unidos hacia su país. Y entonces cuando Estados Unidos dice que quiere luchar contra la violencia, contra la pobreza, pero sobre todo para que no haya una inmigración de hondureños que se está incrementando, entonces tiene que ir a Honduras y parar esa inmigración allá. Y eso implica, para comenzar, luchar contra el sistema que se ha instalado dentro de la política de Honduras, dentro del Estado hondureño, y ha convertido, aunque le duela a los hermanos de Honduras, en un narcoestado, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo es Nicaragua. Donde además los carteles del narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa en México y otros muchos carteles, están haciendo su agosto, pasando esas mercancías hasta la frontera con Guatemala y posteriormente hacia los Estados Unidos. O sea, hay rutas claras que ya están establecidas, aéreas, terrestres. O sea, esa gente no escatima en su... Y no solo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos claro, es el gran mercado, pero claro, Europa es otro gran mercado. Por supuesto. ¿no? Entonces, de ahí estamos en una península que se va directamente también para Europa. Ahora, Edgardo, el pueblo hondureño sobre todo, el tema es que el pueblo hondureño sobre todo quiere de alguna forma empezar a vivir en paz, empezar a vivir en prosperidad. Han tenido muchísimos gobiernos, uno tras el otro, que lo único que han hecho ha sido perjudicar a esa sociedad que quiere salir adelante a como dé lugar. ¿Por qué? Porque ellos han amasado grandes fortunas, producto del narcotráfico en su mayoría, producto de la corrupción en su mayoría, y lo que ha reinado ha sido una enorme impunidad. Y yo lo que decía es, ¿hasta qué punto esos jueces que Juan Orlando ha colocado en esas posiciones van a poder ahora digamos, morder la mano del que les dio de comer? Claro, esa es la gran pregunta también, si el Poder Judicial hondureño va a tener la suficiente capacidad para hacerlo. Ahora, a esos niveles, como dijo el colega Edgardo, ¿no? Es posible que sí opere a favor de la extradición, pero lo que tenemos que ver es qué cosa va a decir Juan Orlando Hernández si llega a estar extraditado en Estados Unidos y a quiénes va a involucrar. Esa es la gran pregunta, ¿no? El punto es también cómo se libera Honduras, qué cosa quiere la gente, porque la gente votó por Xiomara, pero acuérdate que en Honduras no hay segunda vuelta, no. Es con mayoría simple. Y hay un problema añadido, solamente en esa elección donde el pueblo había depositado su esperanza en Xiomara Zelaya, lo primero que ocurrió fue que no estaba contenta con el presidente del Congreso que representaba a una parte de su partido que se había marchado, de su propio partido, y entonces decidió poner otro presidente del Congreso, con lo cual hay 2 presidentes del Congreso. Eso me dice que el tema judicial tampoco está demasiado limpio, o sea, no es solamente el legislativo, es también el judicial. Sí, el Poder Judicial definitivamente está tomado por el poder del narcotráfico, como te decía al inicio, y también la policía y también parte del ejército. Entonces, el tema es grave y es complicado. Tenemos que esperar que pasen los próximos días también para saber cómo va a reaccionar esos jueces a los que les corresponde decir sí o no a la extradición. Ahora, el exmandatario se defiende diciendo que los que lo han acusado son aquellos a los que él ayudó a que se les extradite a Estados Unidos, ¿no? Y que por venganza lo están acusando. Y también que él pertenece al Parlacén, al Parlamento Centroamericano, y por lo tanto tiene inmunidad. Sin embargo, para que le retiren esa inmunidad, va a tener que haber un proceso también en el que el propio Parlamento Centroamericano tiene que votar a favor de que le quiten esa inmunidad. ¿Sabes la reflexión que yo estoy sacando hasta este momento, y no sé si lo comparten las personas que nos están viendo, que a veces el gran mal que adolece a nuestros pueblos es que tratamos de justificar, bueno, es que todos roban, no, es que como él roba, él también roba, pero él robó menos. No, señores, o sea, la corrupción es corrupción con el color que venga, con la forma que venga, la impunidad es impunidad en la forma que venga y con el color que venga, y el delito y el crimen exactamente lo mismo. Nos hemos vuelto permisivos. Yo estaba escuchando ahora, no, pero sí, él roba, pero que el otro robó mucho más. Come on. Sí, y aparte, bueno, el drama en Honduras es que todos los partidos, la gran mayoría de partidos están involucrados, lo dijo el colega también.
El Partido Libre de Xiomara también tiene acusaciones con temas de narcotráfico. Lo está el Partido Liberal, donde está Gianni Rosenthal, acusado de narcotráfico, convicto por narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Él se declaró culpable de lavado de dinero y fue candidato. Y gente votó por él. Porque también acá tienen que ver nuestros propios pueblos, Mariana. Porque es que no solamente las rutas del narcotráfico, son los sobornos, es cómo se compra un gobierno para que todos esos carteles, el gobierno haga la vista gorda, incluso con el propio ejército, y eso está en el señalamiento a Juan Orlando, ayude precisamente a manejar esas cantidades de droga. Vamos a hacer una pausa. Yo pienso que el caso de Honduras es un caso impresionante, es un caso que va a hacer la comidilla en los próximos meses. Vamos a ver qué es lo que pasa con Juan Orlando Hernández, qué es lo que dice, qué es lo que sabe y si realmente Honduras se va a liberar realmente de ser un corredor del narcotráfico y sobre todo también de una inmigración de gente desesperada que no tiene la culpa que sus gobernantes roben en sus países y los obliguen a ellos a la pobreza y a huir de la pobreza, del narcotráfico, de la violencia y toda esa inseguridad. ¿Habrá extradición o no habrá extradición? Yo pienso que sí va a haber extradición. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí va a haber y que Juan Orlando Hernández va a terminar preso en cadena perpetua aquí en los Estados Unidos. ¿Pudo esta extradición estar negociada con anticipación? Probablemente. Yo no entiendo, sino de otra manera, la tranquilidad y la pasividad con la que él se entregó, se dejó encadenar, no huyó, ¿no? Y entonces tiene que él haber negociado algo con quienes van a ser sus jueces aquí en los Estados Unidos. Bueno, se va a reencontrar, si es así, en la extradición, se reencontraría aquí con su hermano. Por cierto, que hay una historia también muy particular de la hermana que supuestamente murió en un accidente aéreo, pero que la gente, las malas lenguas dicen que quizá podría estar con vida. Eso es toda una historia, es una película de la que vamos a tener muchos capítulos en días consecuentes. Muchísimas gracias Alan, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes...